Hola, buenos días. Bueno, o buenas tardes, depende de cuando lo escuchéis. Yo voy a hablaros un poco sobre la membrana de Indoret en el pterigion y en otras patologías. Sobre todo en el pterigion, llevo unos meses utilizándola y, bueno, traspasaros un poco mi corta experiencia para ver si os puede ayudar y los interrogantes que yo me planteo y, bueno, no sé, intentar colaborar un poco en este aspecto, ya que es una nueva tecnología que vamos a poder utilizar en nuestros centros. Espera, porque no pasa la diapositiva. Así. El problema que tenemos delante de la cirugía del pterigion es sobre todo la dificultad del tratamiento, y esto viene dado a que no se tiene bien claro cuál es el origen histopatológico de la enfermedad. Los tratamientos deben ir dirigidos a minimizar las complicaciones y minimizar también las recurrencias de la enfermedad. No queda bien claro, todavía no se conoce, si realmente el pterigion se trata de una enfermedad degenerativa que aparece con la edad, que corresponde más a un proceso de degeneración elastósica, o en realidad hay trabajos que abogan por los diferentes cambios que aparecen en las células, los hallazgos del P53, cambios mitóticos, bien sean por condiciones ambientales o algunas el sol, también se habla de posibles herencias, etc. Evidentemente que el origen sea uno u otro condicionaría el tratamiento más adecuado, pero no lo sabemos. Cuando aplicamos la membrana amniótica, ¿qué beneficios nos da? Bueno, pues es bien conocido que la membrana amniótica provoca una mejora de la cicatrización, también inhibe todo lo que es el proceso angiogénico, tiene propiedades antiinflamatorias y antibactericidas, favorece la epitelización y inhibe el factor de crecimiento beta. Por otro lado, la membrana de fibrina. ¿Qué aporta la membrana de fibrina? La membrana de fibrina también baja la cicatrización, también favorece la epitelización y la remodelación de los tejidos. En cambio, a diferencia de la membrana, es angiogénica, favorece, porque tiene el endothelial growth factor, favorece la proliferación vascular, también es antiinflamatorio, porque luego ya os explicaré que no cogemos la parte de leucocitos, por lo cual no hay interleuquinas ni procitoquinas, y aporta diferentes growth factors sobre todo de los fibroblastos. Como veis, sus opciones son diferentes, entonces depende de si creemos más en una etiología o creemos más en la otra, podríamos decir que uno de los tratamientos estaría más indicado o no. Si pensamos que es más un proceso degenerativo, pues aquí la membrana de fibrina, el Indoret, podría estar indicado. En cambio, si realmente pensamos que hay unos cambios mitóticos, que hay unos cambios a nivel celular, pues quizás aportar factores de crecimiento a tanta concentración no sería lo más adecuado, y a lo mejor aquí la membrana, que inhibe los factores de crecimiento e inhibe toda esta proliferación, podría llevar a que tuviéramos menos recidiva. Pero bueno, como el problema está en que no conocemos la fisiopatología, pues tampoco podemos establecer si un tratamiento es mejor que el otro. Y aquí es donde vinieron, todas mis dudas, y nos planteamos hacer un ensayo clínico. Es este ensayo clínico que veis aquí, para evaluar, es un ensayo clínico prospectivo, para evaluar aleatorio, para evaluar la eficacia de la membrana de fibrina respecto a la membrana amniótica en el pterigion primario. Poner en marcha un ensayo clínico tiene muchísima burocracia. Estamos, yo creo que en las fases finales de que los comités de ética, yo creo que esta semana ya nos lo aprobarán y lo podremos poner en marcha, y entonces podremos hacer una cantidad suficiente de pacientes como para poder establecer conclusiones. Pero mientras tanto, para no empezar a hacer una técnica quirúrgica novedosa y decir, a ver si vamos a empezar este ensayo clínico y realmente ponemos la membrana de fibrina y esto es un desastre y aparece una proliferación horrorosa, pues empezamos a operar a algunos pacientes ya a finales del año pasado para ver qué pasaba y ver si nuestro ensayo clínico tenía algún sentido de ser.
¿Y qué nos encontramos? Bueno, nos encontramos que comparando, la membrana amniótica tiene unas características, los que la habéis utilizado ya lo sabéis, tiene el mismo grosor, siempre es estándar. Bueno, evidentemente puede haber unas pequeñas diferencias según la madre de origen, pero prácticamente el grosor es estándar, no lo podemos controlar. Tenemos que tener en cuenta la orientación a la hora de aplicarla. Sabemos que cuando la ponemos como injerto tenemos que intentar que la membrana basal esté hacia arriba para que así favorecer el crecimiento epitelial por encima de la membrana basal. Es una membrana que tiene poca consistencia, siempre decimos cuando operamos que se comporta como un moquillo. También se adhiere poco a la superficie y es fácilmente desplazable, y la podemos coser o podemos utilizar pegamentos biológicos para aplicarla. ¿Y con qué características nos encontramos con la membrana en fibrina? Aquí vimos que el grosor era variable, que depende de cómo nosotros la chafemos después de estar en la estufa, puede ser más o menos gruesa. No tiene ninguna orientación, da igual que la pongamos de un lado que del otro, es igual en toda su superficie. La consistencia es más firme, es más gruesa, es más dura. Como es fibrina, se adhiere más a la superficie también, tiene un cierto efecto de coagulación. Cuando te está sangrando el lecho del pterigion y colocas la membrana de fibrina, bueno, esos pequeños vasos dejan de sangrar, al final son componentes plaquetales. También la podemos coser y la podemos pegar, y tenemos la opción de añadir tratamientos coadyuvantes como son el coágulo y el colirio. Bueno, ya sabemos todo esto, ya la hemos probado, ya la hemos visto y nos pusimos a hacer los primeros casos. Yo ya sé que os han explicado los de la casa comercial cómo se hace, pero bueno, aquí hay un pequeño resumen de cómo lo hacemos nosotros en el hospital. Lo hacemos en el área quirúrgica, le sacamos sangre al paciente cuando está en la reanimación, esos tubos de sangre se ponen en la centrifugadora y ahí conseguimos separar lo que son las células rojas de lo que es el plasma. Normalmente todo el procedimiento se tarda entre 40 y 60 minutos. Una vez tenemos la sangre separada en plasma y en componente celular, con esta especie de pipeta cogemos la parte que nos interesa. En la diapo anterior, bueno, así, hemos marcado con un rotulador lo que vamos a coger con la pipeta y podemos coger, veis las agujas, podemos coger cogemos la parte más superficial y luego la parte más profunda, evidentemente nunca llegando a la zona celular. Nunca se cogen células hemáticas ni rojas ni blancas, no hay leucocitos. Por eso tanto el colirio como la membrana es mejor que el suero autólogo, porque no tiene componente inflamatorio, no encontramos células blancas. Las dos fases las ponemos en esta especie de pocillo. Echamos aquí ya lo hemos echado del todo, y esto es lo que se pone unos 10 o 15 minutos en la estufa. Y esto en la estufa es donde conseguimos la consistencia de membrana. Si lo dejamos más rato es una membrana, si lo dejamos menos rato es un coágulo. La membrana se puede coser, el coágulo no se puede coser, el coágulo se deshace. Y entonces la chafamos, y según la fuerza con la que la chafemos podemos conseguir una membrana más finita, que realmente aquí la veis más gruesa, pero aquí realmente es muy finita, se parece casi a la membrana amniótica, la hemos llegado a dejar tan fina como la membrana amniótica, y en otros casos tenemos una membrana pues mucho más gruesa, como podéis ver en este OCT intraoperatorio, que bueno, es una membrana que casi, bueno, si no es la esclera, bueno, ahí le va, o sea que es una membrana bastante gruesa. ¿De acuerdo? Aquí está el coágulo debajo, en este caso pusimos un coágulo dentro, luego os lo explicaré un poquito más adelante. ¿Y qué hemos operado desde entonces? Bueno, hemos operado a 14 pacientes, tenemos un seguimiento de 6 meses, no hemos encontrado ningún efecto adverso, solo nos ha aparecido un granuloma y 2 casos de recidiva, y uno de ellos era un paciente que no sigue el tratamiento. El perfil de paciente que nosotros tenemos en el hospital, bueno, normalmente son pacientes latinos, mal cumplidores, jóvenes, más hombres que mujeres, y entonces a veces, bueno, pues eso, si no siguen el tratamiento, pues la recidiva viene más condicionada por eso que con la técnica quirúrgica.
Entonces, si consideramos una recidiva, pues estaríamos en alrededor del 10%, que en principio es lo que dice la literatura que tendríamos que encontrar en los procedimientos normales. Todos estos pacientes son los que hemos operado con Endoret. Luego están los pacientes con membrana amniótica, que tenemos muchos más, pero que ahora no hemos probado especialmente, porque lo que nos interesaba era ver los resultados con el Endoret antes de empezar el ensayo clínico, que creo que lo empezaremos probablemente ya en septiembre. Y entonces sí que iremos haciendo aleatoriamente una técnica y la otra. Aquí os presento algunos casos y un par de casos para que veáis. Es un pterygium operado. Esta es el Endoret, aquí está pegado con glue, y esto es como está la semana. Lo que sí que vemos es que siempre en el 100% de los casos a la semana existe una ausencia de la fibrina, ya no está la membrana de fibrina, y siempre hay un defecto epitelial en la zona caruncular. Siempre empieza a crecer el epitelio desde aquí, y va creciendo ya a partir de cuando se epiteliza esta zona, y siempre queda como última zona a reepitelizar la zona más cercana a la carúncula, y es donde a veces aparecen pequeñas fibrosis. Y este sería otro caso también, como esto es antes de operar el pterygium, como vemos la membrana, aquí también la utilizamos con glue al día siguiente de la cirugía. ¿Qué otros tratamientos podemos utilizar? Entonces realmente podemos poner coágulo, podemos poner colirio. En nuestro ensayo clínico vamos a utilizar el colirio, porque en el mismo kit de la cirugía y por el mismo precio aparecen las 30 monodosis del colirio. Pensamos que puede ayudar a la epitelización. Tenemos la duda de si realmente es más aporte de factores de crecimiento y eso inhibe la fibrosis. Los pacientes que hemos operado, la mitad han ido con colirio y la mitad han ido sin colirio, y la verdad es que la impresión que tenemos es que no ha epitelizado más rápido por ir con el colirio. 100% de los pacientes a la semana tienen defecto epitelial. Entonces, pero con la membrana amniótica a la semana el 100% también tienen defecto epitelial. Evidentemente, cuanto más tarde en epitelizar, más riesgo de recidiva tenemos, que es la diferencia grande que tienen con el autoinjerto. Y luego está el coágulo. El coágulo lo podemos poner, como os enseñaba antes el OCT, y aquí vuelve a estar la imagen, lo podemos poner debajo de la membrana de fibrina, en esta zona, a ver si con esto perdura un poco más. Ha salido algún artículo muy reciente que habla que el 30% de sus casos, que tampoco tienen muchos casos, tienen 8 o 9 casos, todo lo que hay en la literatura de momento es muy poca casuística y casos aislados, en 30% de sus casos sí que a la semana persiste la membrana. Nosotros en ningún caso a la semana teníamos la membrana ya en ese sitio, ni las más finitas, por supuesto, ni las más gruesas tampoco. Pero aún así hemos estado poniendo el coágulo y tampoco hemos encontrado grandes diferencias. En el ensayo clínico irá sin coágulo, utilizaremos la membrana y simplemente el colirio. ¿Realmente puede competir con el autoinjerto conjuntival? Quizás sí. Nosotros, el ensayo clínico va dirigido a competir con la membrana amniótica. Pensamos que el autoinjerto seguramente va a ser mejor, porque no hay defecto epitelial. Los pacientes con autoinjerto tienen el epitelio el epitelio de la conjuntiva, y yo creo que eso condiciona los resultados. Por eso el autoinjerto siempre tiene mejores resultados que los otros procedimientos, pero realmente no lo sabemos. Nosotros el ensayo lo vamos a hacer con membrana amniótica, porque pensamos que si realmente es competitivo con la membrana amniótica en los pterygios grandes, donde el autoinjerto no lo podemos utilizar, tiene una gran ventaja, que es no necesitar un banco de tejidos y que es algo autólogo. Siempre, aunque los tejidos que vienen del banco están muy controlados, las serologías, sabemos que hay enfermedades que a lo mejor futuras que no podemos controlar y que no podemos totalmente asegurar el 100% de seguridad o un 0% de posibilidad de transmisión de infecciones, de manera que algo autólogo siempre es mucho mejor como concepto.
Y ese es el objetivo a demostrar en nuestro ensayo. Realmente también pienso que es mejor que el autoinjerto si realmente funcionase, porque también es algo autólogo, y no modificaríamos la conjuntiva superior, que bueno, si no hacemos una muy buena disección del autoinjerto y quitamos la tenon, esa conjuntiva se queda muy perjudicada, y el día de mañana, si el paciente necesita una cirugía de glaucoma, pues realmente los compañeros de glaucoma lo van a pasar mal. Entonces, si pudiera competir con el autoinjerto, pues estaría muy bien, pero sí que es cierto que de momento no hay nada en la literatura al respecto, y bueno, yo como mínimo tengo mis dudas y mi interrogante, pero evidentemente si no lo probamos y no hacemos, pues lo ideal sería hacer otro ensayo clínico comparando directamente con el autoinjerto. Bueno, como conclusiones, en la cirugía del pterigium, que es donde más hemos utilizado el Endoret, pues parece que sí que es una opción terapéutica. Parece que evidentemente nos falta más casuística para poder establecer resultados, y ahí nuestro ensayo clínico donde vamos a operar 100 pacientes, y veremos el papel que acaba ocupando esta técnica quirúrgica, por lo menos en esta patología, así como en otras. ¿Qué otras opciones de tratamiento tenemos del Endoret? ¿Para qué más nos sirve? ¿En qué más lo estamos utilizando? Aunque realmente aquí sí que solo hablamos de casos sueltos. Bueno, la membrana la estamos utilizando para los defectos epiteliales persistentes, para úlceras corneales y pequeñas perforaciones. Aquí os dejo este paper, que es muy reciente, es ahora del mes pasado, del doctor Merayo, donde realmente utilizan la membrana en casos sueltos de estas patologías. Nosotros la hemos usado en algún DEP, y la verdad es que, bueno, para mí los resultados respecto a la membrana preliminarmente son peores, porque no dura tanto en la superficie. La membrana la puedes tener durante 2 o 3 semanas en la superficie, y aquí a la semana, 10 días se ha reabsorbido, y a veces el defecto epitelial no le ha dado tiempo a cicatrizar. Entonces, realmente aquí, al menos en un DEP grande, mis dudas. En úlceras pequeñas y en perforaciones no tengo experiencia ninguna, pero bueno, estamos en ello. Yo creo que lo iremos usando en cuanto tengamos oportunidad. Y luego el colirio sí que realmente ha demostrado su eficacia. Es mucho mejor por el tema de no tener todos los mediadores inflamatorios que el suero-autólogo, que en principio era como el gold estándar, o el plasma rico en plaquetas, que también estábamos utilizando. En todos, pues cualquier tratamiento de toxicidad de la superficie ocular, sobre todo en los pacientes con glaucoma, y también estamos intentando poner en marcha un ensayo para probar en pacientes con glaucoma y hacer medición de citoquinas en lágrima y ver cómo está antes y después. Esto todavía está en una fase un poquito más verde, pero estamos en ello. En casos de sequedad ocular, en casos que necesitemos controlar la inflamación. Yo no tengo ninguna experiencia, pero sí que he ido a reuniones donde compañeros me han explicado que lo han utilizado en inyecciones subconjuntivales en zonas de simbléfaron, en gente con enfermedades cicatriciales conjuntivales, y van haciendo inyecciones seriadas del colirio un poco más denso, y lo inyectan debajo de la conjuntiva y controlan muy bien ese proceso inflamatorio y esa superficie ocular. Bueno, yo os digo cosas que los compañeros van comunicando, pero que en esto tampoco tengo ninguna experiencia. Bueno, yo creo que esto era todo. Como conclusión, decir que realmente pienso que es una técnica novedosa, que tenemos la opción de poderla utilizar, y que yo creo que es muy interesante, que seguro que ocupará un papel interesantísimo y en muchas patologías. Bueno, y animo a que lo usemos y que registremos nuestros pacientes, y que seguramente podremos explicar nuestra experiencia. Y nosotros aquí en Sagrada Familia ya lo hemos usado en 2 pacientes causticados. Pienso que pacientes castigados vemos bastante con las mutuas laborales, tratamiento, y nos ayudará pues a tener a lo mejor un volumen de pacientes rápido para explicar la experiencia. Y yo creo que los pacientes causticados os animaría a que lo usásemos, y bueno, y trabajar a lo mejor en hacer un registro, porque es donde podemos tener un volumen rápido y importante. Esto era todo, y bueno, si tenéis alguna pregunta, me llamáis, me enviáis un mail y lo que sea. Venga, un beso a todos y hasta otro rato. Chao.